Qué tal amigos? ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a su programa Voces del Periodista, este programa que es de ustedes y para ustedes a través de las frecuencias de ABC Radio, las 760 de AM de Organización Editorial Mexicana. Queridos amigos, está en la línea el maestro Enrique Pastor Cruz Carranza, quien representa al Club de Periodistas de México en el estado de Campeche. Está la maestra Ceci Tapia, quien está al cargo también de las redes en nuestro club, y a nombre de socios y directivos del Club de Periodistas de México, de todas nuestras delegaciones nacionales e internacionales, queremos compartir con ustedes que alguien fundamental para nuestras instituciones, pero más allá de ello, para el periodismo, para la comunicación, para la sociedad, partió físicamente el día de hoy nuestro muy querido y admirado maestro don Abraham García Ibarra. El maestro Abraham García Ibarra, a él se le homenajeó en vida. Él fue Premio Nacional de Periodismo, parte fundamental del jurado calificador del certamen nacional e internacional de periodismo. El maestro nació en Mazatlán, Sinaloa, en 1939, casado con Elvita Elena Gárate Aramburu, padre de Abraham, Elba y Elena e Iván. Él inició su labor periodística en 1954, empezó como reportero, redactor, jefe de información, jefe de redacción, editor y autor de opinión en los diarios Los Soles de la cadena García Balseca, pues allá en su ciudad natal. También luego en Ciudad de México fue un colaborador extraordinario, muy reconocido del periódico El Día, del periódico Excelsior, de La Jornada. Ahí fue coordinador de los anuarios. También trabajó y colaboró en Canal 11 TV, investigador y guionista de especiales en Canal 13. Él en Voces del Periodista impreso, Voces del Periodista digital, Voces del Periodista diario, una guía fundamental editorial para nosotros, el maestro Abraham García Ibarra. El maestro Abraham García Ibarra, quien está aquí presente de alguna manera y siempre lo estará, fue autor de Origen y Destino en Sinaloa, cuando los latifundios se fertilizan con sangre, apogeo y crisis de la derecha en México, Los Bárbaros del Norte, La Contra Mexicana, presentación de la Santa Madre Manuel Buendía, Telcigón, una serie de obras que, Telles Quirón, y una serie de obras y de escritos en conjunto con otros compañeros, pero también el autor de ellos. Premio de Sinaloa, premio de periodismo en el género editorial, Premio Nacional de Periodismo, por supuesto, por el premio histórico, que es el premio más antiguo, el del Club de Periodistas de México. En una trayectoria importantísima, fue maestro invitado o ponente de la UNAM, de la Universidad Autónoma de Sinaloa, de la UAM, de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, de la Universidad Anáhuac, Universidad Iberoamericana, del Colegio de Sonora, del Instituto Nacional de Estudios Sindicales, de la Secretaría de Educación Obrera también, y bueno, con una gran carga en su haber, pues académico, queridos amigos, y periodístico. Perdónenme porque estoy totalmente conmocionada, y así lo estamos todos, también a nombre de nuestro productor y director general, Maurice Salum. Unas palabras por Abraham García Ibarra. Será imposible no escuchar su voz, su vigorosa voz. Será imposible no verle escribiendo en su escritorio. Será imposible no sentir el impulso por marcar para consultarle
mil cosas. García Ibarra de este lado, de allá quién, así contestaba él. Desde donde esté, sabremos que está cerca y siempre resonando con sus pasos en su Club de Periodistas de México, su redacción, su fundación, su revista, a su corazón inmenso le crecieron alas y seguramente desde allá, desde donde esté, su alto y majestuoso vuelo nos hará sentir el aire que alimentará por siempre su alada presencia, don Abraham. Con inmenso, inmenso cariño y gratitud, le abrazamos así de generoso, inteligentérrimo, pulcro, honorable y tan cariñoso, maestro de maestros. Hasta siempre, maestro Abraham García Ibarra. Con todo nuestro corazón y desde todas nuestras voces y desde todas nuestras plumas, maestro querido, le abrazamos, le queremos y estará siempre con nosotros. Abrazos a Elvita, a su familia, y abrazos a la familia periodística y sobre todo a la ciudadanía, porque era y es y seguirá siempre, y hay que releerlo en sus escritos, esos escritos que confirman con el tiempo la razón de su análisis. El maestro don Abraham García Ibarra siempre anteponiendo el servicio a la sociedad. Con todo nuestro amor, cariño, respeto, maestro Abraham García Ibarra, siempre en nuestros corazones. Gracias, queridos amigos, pues la vida sigue, tenemos que dar seguimiento en este programa, queridos amigos, y compartir con ustedes también los hechos, ¿verdad? Lo que está circulando en las redes. Ya le decía yo a la queridísima Ceci Tapia, quien por cierto subió a las redes un tema fundamental sobre un personaje, un magistrado que deseó la muerte de nuestro señor presidente. O sea, son personas que están pues lamentablemente enfermas. No hay otra manera de decirlo, ¿no? Entonces hay un desequilibrio y son personajes que inciden en la vida pública de México. Eso es muy delicado. Yo le pido a Ceci, por favor, que nos comparta, por favor, tanto el texto de lo que subiste y luego compartiremos también lo que subimos, o lo compartes tú, Cecilinda. Adelante. Claro que sí, querida Celeste, muy buenas tardes, querida Celeste, maestro Pastor Cruz Carranza, y bueno, ante la noticia de esta tremenda partida que extrañaremos todos, pues no nos queda otra más que seguir informando como es un deber, y que haría, y en honor al maestro Abraham García Ibarra, vamos a seguir comentando. Pues resulta, querida Celeste, que un personaje muy interesante, y un personaje cobarde, primero, antes de hablar de esta nota, sube un tuit que después borra, que después cierra su cuenta, que después no puede sostener su palabra en esto, en donde desea, es un magistrado del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Es un personaje muy interesante, sobre todo en estos momentos en los que la población no quiere este nuevo partido libre, que está muy en dimes y diretes del expresidente y su esposa, Felipe Calderón Hinojosa y Margarita Zavala. Pues resulta que aquí es donde se vienen todos estos entramados, y este individuo dice, leo textual: ojalá ya se muera ese viejo culero de Palacio Nacional. Un personaje de la vida pública, un personaje quien debería de guardar por pundonor, por muchas cosas, siendo un personaje público, justamente, no se puede creer que alguien tenga esa ética para desearle la muerte, para escribir esas palabras, ese tamaño de palabras, cuando el español, bien lo decía el maestro Abraham García Ibarra un día en la Cámara de Diputados, dijo, se puede mentar de muchas maneras la madre, pero preferimos usar el diccionario, ¿no? Así, prácticamente, de una manera terrible. Se menciona, borra el tuit, por supuesto, de captura de pantalla, en este magistrado que se llama Reyes Rodríguez,
pues borra este estado. Obviamente el tema es el siguiente: no puedes estar en un gobierno que detestas, trabajando en un gobierno en el que no quieres, pensando que estás en un país que es de ciertos privilegiados, que son estos mismos que están en el Zócalo, buscando un país en el que la democracia ya dictó quién es su representante, y sin embargo ellos no lo pueden aceptar a 2 años porque se les están acabando sus caprichos. Lo mismo ha pasado con este tipo, el tema de los fideicomisos que ya se votaron por terminar, que la mayoría de la gente que dice estar enojada porque eso se terminó no ha recibido un centavo, hablando de víctimas, hablando de periodistas, hablando de gente que hace cinematografía, o etcétera, etcétera, porque desgraciadamente nosotros como periodistas y que conocemos cómo se mueve el mecanismo para protección de periodistas y que muchas veces se ha quedado sin dinero, y aquí hemos solicitado el apoyo y hemos solicitado que se le dé, pero eso no hubiera pasado nunca porque existe un fideicomiso. Pero realmente el mecanismo vive de un presupuesto de la Secretaría de Gobernación, que ese es el tema que nadie ha hablado. Lo mismo pasa con las víctimas no han visto un peso de ese fideicomiso, los deportistas muy rara vez lo ven, lo mismo pasa en CONACYT. Entonces yo creo que son temas que parecen muy alejados, pero son tan cercanos porque la gente que se resiste al cambio es la que sigue en el poder, y justamente ese tuit que cobardemente borró el magistrado Reyes Rodríguez es el pensar de las personas que nos gobiernan o que nos gobernaron o que tienen que ver con esos poderes. Yo creo que este es un momento de gran reflexión, es lo que está pasando. Están las personas engañando, no solamente intentando engañar a la vida pública nacional, sino la internacional, con unos casos de campaña vacías, en el cual ayer, en un asunto de la madre naturaleza, el aire voló sus casas vacías, demostrando justamente lo que todos sabíamos y que la prensa internacional no se atrevió a publicar. Ese plantón está vacío. Bueno, finalmente se hicieron bromas, dimes y diretes, todo esto se ha dicho en redes, lo publicaron como el viento se llevó, soplaré y tu casita derribaré, publicaron miles de memes, fotos, todos muy divertidos, viendo cómo este movimiento de Frena quiere engañar a México y a otros países con estos plantones en que tienen casi un tercio de la Plaza Mayor del Zócalo capitalino. Entonces yo creo que esos son temas muy importantes y que han estado marcando. Otro tema súper importante, pero que nadie ha querido hablar, es García Luna. García Luna es acusado de conspiración criminal para traficar cocaína. Así es la palabra. ¿Por qué? Porque él era el brazo derecho del expresidente Felipe de Jesús Calderón Hinojosa, que hoy se hace muy el desaparecido y está hablando del Fonden y está hablando, pero no ha hablado de su amigo porque ya no se acuerda de él. Esto es muy rarito. Y hoy lograron, la prensa mexicana, quienes se conectaron, lograron que se suspendiera temporalmente la audiencia. El juez Cogan decidió parar porque no silenciaron sus micrófonos. Algo muy interesante, pareciera que estas simpatías económicas siguen pues generando todavía apoyo, se suspende. Aún así, García Luna se declara inocente, aún a pesar que la fiscalía tiene más de 200,000 páginas con pruebas, llamadas telefónicas, fotografías, etcétera, etcétera, en la que, pues bueno, García Luna es tendencia nacional. Esperemos que pues se logre la justicia. Yo el día lunes decía, a lo mejor es tiempo que un expresidente mexicano pise un poquito la cárcel para que los mexicanos sepamos que la justicia se acerca a nuestro país. Pero bueno, Calderón y su amistad con su primera, o más bien su mano derecha, ojalá que sea un ejemplo. Exactamente, Ceci Linda. Vamos al corte y, queridos amigos, recordad que precisamente ahí se escucha la voz de 2 expresidentes. También se mencionó al presidente Vicente Fox. A lo mejor hay algunas cosas que ya prescribieron, pero pues habrá otras que no sabemos, habría que ver, y mencionado precisamente
el expresidente Felipe Calderón Hinojosa. Vamos a un corte y enseguida regresamos. Al maestro Enrique Pastor Cruz Carranza nos hablará sobre los fideicomisos y qué es lo que está pasando. Gracias. Gracias, queridos amigos, gracias por seguir con nosotros de manera simbólica, siempre presente, pero hoy de manera simbólica en el momento y en el día de su partida física. Aquí el maestro Abraham García Ibarra con nosotros, como lo estará siempre en el Club de Periodistas de México y en la Fundación Antonio Sáenz de Miera Vital y, por supuesto, en nuestro medio de Voces del Periodista, prensa, radio y las redes. Queridos amigos, ya a nombre de nuestro productor y director general, Maurice Salum, reiteramos precisamente nuestro abrazo, maestro queridísimo Abraham García Ibarra. Bueno, continuando con el análisis y lo que comentaba Ceci Tapia, Solidaridad Mil, queridos amigos, yo le pediría al maestro Enrique Pastor Cruz Carranza que nos pudiese comentar, compartir algo que compartió en el corte comercial precisamente sobre que hay personajes que no tienen la estatura de historiador, ya ni siquiera de cuentista, digamos, ¿no? Por los niveles de agresividad en el que se ve una desesperación realmente increíble, pero que hay que comentar simplemente para evitar y darnos cuenta de que no se puede estar con ese nivel de comunicación, de odio, pero de una manera tan virulenta, enfermiza. Maestro don Enrique Pastor Cruz Carranza, adelante lo que nos quiera comentar sobre esto y los fideicomisos, maestro, ¿qué pasa? Adelante. Licenciada, pues pidiéndole su anuencia, mi más sentido pésame a la familia del maestro Abraham García Ibarra, un maestro que nos enseñó con temperamento, con carácter, con sobriedad, pero con firmeza, cómo se hace el periodismo. A veces quizás un poco drástico, pero yo creo que los maestros buenos, a los que nos forjaron a nosotros, siempre fueron así, y por eso dejaron una huella en nuestra vida, aunque sea en un punto o en una coma. Yo lo recordaré siempre como ese personaje simbólico de nuestro club y un hombre que era prácticamente un auténtico arcón de conocimientos y de vivencias y de experiencias que siempre estuvo generosamente compartiendo. Vuelvo al tema. En el caso comentaba la maestra Ceci Tapia hace un momento, el asunto de este magistrado de Reyes Rodríguez, y obviamente pues no podemos hacernos a un lado a un personaje que se supone que marca en sus trabajos, es un historiador o así se denomina, en donde debe prevalecer la sensatez, el sentido común, la visión humanista, y cuando escuchamos que manifiesta que si él pudiera haría y que mataría o desaparecería a los militantes de un partido porque no les simpatizan, pues eso nos muestra que quienes hacen la historia no necesariamente, o los que presumen hacer la historia, no necesariamente están muy centrados en su situación sentimental y mental, ¿no? Porque quien desea la muerte de un opositor, pues simple y sencillamente es alguien que ya está derrotado, no solo moralmente, sino intelectual y humanamente. Yo así lo percibo a estos personajes. Qué lamentable que este tipo de expresiones se den en quienes todavía hace algunos años se ostentaban como los grandes intelectuales del neoliberalismo. En el caso de los fideicomisos, la desaparición de los mismos, yo no sé por qué es la gente, los partidos de oposición, PRI, PAN, PRD y las demás alianzas, se desgarran las vestiduras, y los grupos supuestamente más simbólicos o más destacados beneficiarios de estos fideicomisos hacen lo mismo. El presidente Andrés Manuel López Obrador, desde su campaña, advirtió, ofreció y prometió a los sufragantes que de llegar a la presidencia de la República democráticamente y limpiamente, como finalmente se dio, una de las tantas cosas que haría sería precisamente desaparecer los fideicomisos. ¿Por qué? Pues porque los fideicomisos son simple y sencillamente recursos públicos que se convirtieron en hoyos negros
para que grupos muy específicos desviaran los recursos, no rindieran cuentas. Y voy a poner simplemente como un ejemplo local en Campeche. Aquí hubo un fideicomiso del 2% sobre renta de hospedaje. Obviamente estoy hablando de la zona de mayor actividad petrolera durante los últimos 30 años. Un fideicomiso donde los únicos que lograron beneficiarse con ese fideicomiso fueron los gobernadores y el encargado de ese fideicomiso, sin que hubiera jamás una rendición de cuentas. Es dinero público, que yo estoy total y completamente seguro, apuesto que el compromiso del presidente de seguir apoyando y dándole los recursos a quienes lo merecen, a quienes debe llegar los apoyos, incluso en el que nos involucra a nosotros, en nuestro caso personal y de usted y el de muchos colegas periodistas del mecanismo, que simple y sencillamente somos una cifra y que en las evaluaciones nos hemos enfrentado a una actitud verdaderamente sorprendente, de frivolidad y de falta de respeto a la vida y a la dignidad de quienes exponen precisamente su existencia por dar a conocer a esos que quieren ver muertos, a esos periodistas que quieren ver desaparecidos, a esos periodistas que se persiguen y a esos que se han dejado en el abandono. Hoy, pues sí, y ahí está la desaparición de estos recursos, de estos fideicomisos, que es un auténtico hoyo negro, y bueno, el dinero seguirá fluyendo, por supuesto, pero con la transparencia y la claridad que eso requiere. Es inconcebible que muchos que manejaban estos fideicomisos eran los primeros beneficiarios. Deporte, arte, cultura, medicamentos, etcétera. Uno de los grandes víctimas, ejemplos, maestro, víctimas. Exacto, víctimas. De eso lo ha comentado Celeste, usted y desde hace muchos años. Licenciada Celeste, es inaceptable ver que tuviéramos como proveedor de medicamentos en empresas multimillonarias al mismo que era el secretario de salud, como es el caso del señor Narro, o que viéramos a Manlio Fabio con empresas, o a Emilio Gamboa, a todas estas gentes vendiendo en 5, 6 o 10 veces más caro los recursos para la salud, que todos este tipo de situaciones que no han rendido cuenta y que se deberían de investigar, por supuesto, y que se deben de hacer las auditorías. No sé si se pueda modificar en este cambio de ley, pero si un causante de cualquier causante fiscal, y vaya que lo sabe la maestra Ceci Tapia, es investigado, es auditado y se descubre que no manifestó un ingreso de 10, 20, 30 mil pesos y se viene un procedimiento extraordinario de persecución, yo no entiendo por qué estas gentes que manejan dinero público, que trafican con ese dinero público, que le dan un curso inadecuado, pues hoy pueden sentirse despojados. Inconcebible, nos están quitando, nadie les está quitando, les están haciendo a un lado para que no sigan ejerciendo el poder político y el poder económico con el uso de los recursos públicos a base de la opacidad total y completa que los ha caracterizado. Porque si yo no he escuchado a ningún integrante de ninguno de estos grupos que diga que nos auditen, estamos dispuestos, ok, la ley no lo contempla, pero queremos que nos auditen. ¿Cuánto recibimos? ¿Cuánto se gastó? ¿Cómo se gastó? ¿Quiénes lo recibieron? No, vamos a seguir en la opacidad. Yo creo que sí, hay que recordarles que hubo un compromiso del presidente de la República y en todas esos compromisos que el electorado le avaló con el sufragio, en todos esos compromisos están los hechos que hoy se están viviendo, y si alguien no está de acuerdo, bueno, pues que fundamente y que cree la conciencia supuestamente necesaria para que en el próximo proceso electoral se revierta. Mientras tanto, el presidente lo único que está haciendo es cumplir lo que ofreció: desaparecer fideicomisos, clarificar el destino de los dineros y ponerlos al escrutinio y al rendimiento de cuentas a todos los mexicanos. Muchísimas gracias, maestro. Y bueno, pues yo le pediría a Ceci Tapia, como fiscalista, algún comentario antes de pasar a una cápsula que tenemos pendiente. Adelante, Ceci. Muchas gracias, querida Celeste. Pues el maestro Enrique Pastor Carranza no lo pudo decir de mejor manera. Efectivamente, los fideicomisos el día de hoy habían sido investigados desde 2007. De hecho, hay un libro de la actual secretaria de la Función Pública en donde explicaba que estos fideicomisos eran casi el 3% del Producto Interno Bruto y que, pues obviamente, el fideicomiso, su origen
es de confianza. No era posible que dentro de este asunto de confianza el dinero público se manejara como si fuera dinero privado, como que yo te lo regalo y tú úsalo como quieras porque yo confío en ti. Eso era casi imposible. El asunto, que es además muy grave, y nosotros lo hemos visto, y recordemos que entrando en este sexenio del presidente Andrés Manuel López Obrador, hubo recuperación de casas, por ejemplo, a ciertos personajes que se les había regalado en la época de Calderón, casas que no tenía razón de ser, aún a pesar de que ellos decían tener algunos asociaciones civiles en contra de la trata de personas. Ustedes recordarán que hubo muchos de esas cosas porque era amiguismo. Entonces, el dinero público no puede ser para unos cuantos, es para todo el país. Entonces, yo creo que esto sí es muy importante, sobre todo porque viene de los impuestos de todos los votantes y todos los contribuyentes. Perdón, y fíjate, Ceci, maestro queridísimo Radio Escuchas, vamos a hablar más adelante precisamente con una personalidad sobre qué podemos hacer nosotros y debemos hacer y debemos colaborar para erradicar la corrupción. Va a haber un evento interesante, ya lo hablemos, yo les comenté el otro día, pero vamos a abordar más a fondo. Yo le pediría de favor a Jonathan Álvarez, agradecerle, para que nos comunique, nos ponga una invitación que nos hace Lorna B. Ferrer Rodríguez. Querida Lorna, ella es vocal ejecutiva de la 12 Junta Distrital del INE en Ciudad de México, donde nos invitan para ser observadores electorales. Adelante, Lorna. Hola, Celeste. Buenas tardes. Lorna Ferrer Rodríguez, vocal ejecutiva de la 12 Junta Distrital Ejecutiva del INE en la Ciudad de México. En esta ocasión, con el objetivo de invitar a tus radioescuchas a participar como observadores electorales para el proceso electoral 2020-2021. Las y los interesados solo deben de presentar los siguientes documentos. Solicitud de acreditación, escrito bajo protesta de decir verdad de que se cumplen con los requisitos establecidos en la ley. 2 fotografías tamaño infantil recientes y copia de su credencial para votar con fotografía. Ahora el registro es mucho más fácil, ya que también se puede realizar vía correo electrónico a través de la cuenta de lorna.ferrer@ine.mx o de marta.ceballos@ine.mx. También se puede hacer directamente en nuestras oficinas ubicadas en Avenida Fray Servando Teresa de Mier, número 68, entre las calles de Bolívar e Isabel la Católica, en el centro de la ciudad. El plazo para solicitar su registro vence el 30 de abril de 2021, por lo que es muy importante que la ciudadanía mexicana participe y se entere de las actividades que hoy en día estamos realizando, ya que no solamente puede llevar a cabo la observación el día de la jornada electoral, sino que ahora también puede estar presente en cada una de las etapas del proceso electoral. Cualquier duda o información nos pueden llamar al número 55 49 63 88 85, donde con gusto la vocal de organización electoral podrá brindar mayores informes y en su caso también guiarles en el proceso de inscripción. Te agradezco, Celeste, el espacio y quedo a tus órdenes como siempre en el 12 Distrito Electoral Federal. Gracias. Gracias, queridos amigos, gracias por seguir en su programa Voces del Periodista en estas frecuencias de la pluralidad. Yo le agradezco a quien desde las redes también mucho comunica y lo agradecemos. Está @Prometeo Nuclear con su cápsula de opinión. Adelante, Prometeo Nuclear.
Buenas tardes, Celeste. Buenas tardes, amigos de Voces del Periodista. Querido auditorio, el día de hoy traemos un tema de verdad apasionante, un tema que tiene que ver con la cuestión económica, con la cuestión financiera, que es un tema que se está volviendo pues la tendencia, el asunto tal vez más importante en medio de la crisis que estamos viviendo, no solo sanitaria, sino también económica, por el cierre de empresas, por la cuestión de la limitación de la actividad, pues se requieren tomar medidas para enfrentar esta situación y la economía está sufriendo pues estos efectos de estas acciones que se tienen que tomar para enfrentar la pandemia. Ante esto, pues surge una polémica muy interesante, que es que el Fondo Monetario Internacional recomienda a México, hace una recomendación de que detenga la construcción de la refinería de Dos Bocas, que según ellos no es rentable. También hace una recomendación del aumento de los impuestos, al impuesto sobre la renta, impuestos a la propiedad locales, tales sería como el catastro, el caso de aumento de impuestos vehiculares, la eliminación de la base cero de impuestos que viene siendo agregar IVA a alimentos y medicinas, así como eliminar el régimen especial en la frontera norte y eliminar subsidios a la gasolina, lo que implicaría un gasolinazo. Estas son pues las recomendaciones que hace el Fondo Monetario Internacional para México, las cuales fueron duramente rechazadas por el gobierno de México. Aquí tenemos un ejemplo. Rocío Nale, la secretaria de Energía, declaró mediante su cuenta de Twitter, desde hace 40 años México recibió recomendaciones de frenar inversión en infraestructura para producir combustibles y petrolíferos. Eso nos llevó a lo largo a una dependencia del exterior y a un enorme déficit de gasolinas. El día de hoy el presidente López Obrador invierte en ello. Por su parte, el subsecretario de Hacienda, Gabriel Llorio, declaró también en una publicación, principalmente rechazamos las recomendaciones del Fondo Monetario Internacional de incrementar impuestos en ningún rubro, incluyendo al ICR, IVA y gasolinas, aún menos en la actual coyuntura de la recesión del COVID-19. El propio presidente López Obrador en su conferencia matutina declaró que esa recomendación del Fondo Monetario Internacional pues ni siquiera la iba a considerar, que respetaba su opinión, que no se iba a confrontar con ellos, pero que ellos siempre han recomendado eso, el aumento de impuestos, incluso que durante pues la etapa neoliberal en nuestro país ellos fueron los que recomendaban las privatizaciones y que pues simplemente había que tomarlo de quien venía esa recomendación. Lo que estamos observando es más bien una actitud opuesta del gobierno de México. Por ejemplo, este día lunes 5 de octubre se presentó el plan de inversión en infraestructura con una cantidad de aproximadamente 300,000 millones de pesos que se destinarían a 39 proyectos de infraestructura que incluyen sectores como comunicaciones, transporte, energía, turismo, agua potable, saneamiento y medio ambiente. Si bien este monto anunciado por el secretario de Hacienda Arturo Herrera y por el propio presidente Andrés Manuel López Obrador es bajo porque representa apenas el 1% del Producto Interno Bruto, en el propio plan se proponía que esta cantidad del 1% se iba a subir hasta el 25% del Producto Interno Bruto, que sería la inversión total que buscaría el gobierno de México que se hiciera. Como vemos, el tema económico está de verdad candente y pues el gobierno de México está adoptando una postura opuesta a la que tuvieron los gobiernos anteriores del llamado neoliberalismo, de verdad invirtiendo en infraestructura, en el desarrollo económico, físico y productivo de México. Hasta aquí mi comentario, vamos a darle seguimiento a este tema y pues muchas gracias al querido auditorio por escucharnos el día de hoy. Gracias, queridísimo Prometeo Nuclear, muchísimas gracias. Y bueno, queridos amigos, mire, tenemos en el enlace a un personaje que tiene una trayectoria muy importante, ahorita verán. Yo les hablaba de la importancia de colaborar nosotros como ciudadanos, ejercer nuestra ciudadanía.
Para que esto suceda, la participación es fundamental. El país llegó hasta donde llegó porque estábamos callados, porque no participábamos. Algo que se ha visto en esta cuarta transformación es que el presidente Andrés Manuel López Obrador convoca siempre a que seamos parte activa de esto, y entonces va a haber un ejercicio importantísimo. Yo quiero darle la bienvenida a la doctora Patricia Legarreta Jaimes. Ella es doctora en Ciencias Antropológicas por la UNAM, la UAM Iztapalapa. Ha sido profesora universitaria e investigadora en torno a temas de desarrollo rural, imperialismo en Mesoamérica. Ha participado en la defensa de comunidades indígenas y rurales de México afectadas por actividades empresariales y en la defensa pública y legal de aquellos que denuncian. Actualmente es coordinadora de acompañamiento a víctimas y ciudadanos alertadores internos y externos en la Ciudad de México de la corrupción en la Secretaría de la Función Pública. Yo le quiero agradecer enormemente a la doctora Patricia Legarreta que esté con nosotros. Pati querida, un abrazo con todo nuestro afecto, nuestro cariño, y que nos compartas este ejercicio de los ciudadanos alertadores, en qué consiste en esta convocatoria que es muy importante y que pues nos hace conscientes y actores directos realmente de ejercer nuestro derecho ciudadano. Adelante, de parte de todos nosotros te agradecemos la presencia, Pati. Te escuchamos. Buenas tardes, Celeste, muchas gracias por tus palabras. Te voy a platicar un poquito, y bueno, y muy buenas tardes a todo tu auditorio que nos escucha. Queremos invitarles a participar en este ejercicio participativo que estamos promoviendo desde la Secretaría de la Función Pública para llevar a cabo una propuesta de ley de protección a personas alertadoras. Entonces, el conversatorio se va a llevar a cabo el próximo miércoles 14 de octubre y después vamos a tener otros dos, el día 28 de octubre y el 11 de noviembre. Pueden consultar las convocatorias en la página de la Secretaría de la Función Pública, en el área de documentos, y en el Twitter, en nuestras redes sociales, ahí van a encontrar la convocatoria que estamos difundiendo. Me gustaría platicarles de qué se trata este programa de alertadores, que ya existe, tiene más de un año operando. Es un programa que lanzamos en el marco de la Cuarta Transformación. Justamente, como ustedes saben, uno de los objetivos centrales que tiene este gobierno es la lucha frontal contra la corrupción. En épocas anteriores, durante todo el periodo neoliberal, el enfoque se ponía mucho en este tema de la transparencia para facilitar el acceso a las empresas a nuestros recursos naturales, y en este momento el objetivo que tenemos es eliminar la transferencia de bienes públicos a bienes privados, eliminar por completo la simulación, el lujo, el dispendio y la frivolidad. Todo esto lo establece nuestro Plan Nacional de Desarrollo, y para eso tenemos distintas acciones. Una de ellas es este programa de alertadores. Entonces, ustedes pueden entrar a la página de alertadores.funcionpublica.gov.mx y si son testigos de un acto, hechos graves de corrupción, ahí pueden poner su alerta. Esto es muy importante, queridos amigos, porque ya es el verbo ciudadano, digamos, ejercitarlo, hacer la ciudadanía convertida en verbo. Esto que precisamente nos dice la doctora Patricia Legarreta es algo que pues es nuevo para todos nosotros, aunque ya tenga un año, digamos, pero me refiero como con esta cuarta transformación, con estos cambios que se están dando. Entonces ya se están haciendo denuncias, ya hay quien está participando mucho en ello, pero falta
fortalecer ese músculo ciudadano. Yo creo que parte de lo que estamos aprendiendo en esta cuarta transformación, además de los hechos que se están dando, es acostumbrarnos a que se dé la información directa y transparente, a que haya derecho de réplica, a que escuchemos a víctimas, a muchas cosas a las que no se tenía acceso. Eso es parte de un cambio fundamental. Yo te pediría, Pati, querida doctora, que si te puedes quedar para el otro bloque, para compartir tanto con el maestro Enrique Pastor Cruz Carranza como con la maestra Ceci Tapia, precisamente en lo fundamental que va a ser el que podemos acercarnos a estas herramientas que nos están dando para poder entender, tener acceso y sobre todo enfocarnos en el derecho ciudadano que todos tenemos. Vamos a ayudar, la cuarta transformación es de todos, queridos amigos. Así debe de ser. Así es que vamos a un corte y regresamos. No tardamos, gracias. Gracias, queridos amigos, gracias por seguir con nosotros. Insistimos en que la partida física del maestro Abraham García Ibarra no hará mella en su presencia, en nuestros corazones, y que con su ejemplo seguiremos trabajando. Así es que continuamos en Voces del Periodista, en estas frecuencias que tienen pluralidad, queridos amigos, aquí en la Ciudad de México y en el país, y también a quienes nos retransmiten de manera diferida en Grupo Radio Turquesa, Frecuencias de la Pantera y Radio La Nueva República. Bueno, queridos amigos, regresamos, la maestra Ceci Tapia, Solidaridad 1000, el maestro Enrique Pastor Cruz Carranza, para platicar con la doctora Patricia Legarreta Jaime. Ella actualmente es coordinadora de acompañamiento a víctimas y ciudadanos alertadores internos y externos en la Ciudad de México de la corrupción en la Secretaría de la Función Pública, en un ejercicio extraordinario e inédito que se hace, que es capacitarnos, y hay que tomar la palabra, capacitarnos para ser alertadores de la corrupción y de esa manera hacer también nuestra parte y ayudar al gobierno de la cuarta transformación. Maestro querido, adelante. Sí, muy interesante esta explicación que nos da la maestra Patricia Legarreta, y obviamente pues esto es algo que es alentador, es una luz en el gran túnel de toda esa opacidad, de toda esa simulación y de todo este gran empoderamiento que hoy está llevando a cabo la sociedad en su conjunto. El pasado proceso electoral no se derrotó solo el neoliberalismo y el modelo económico, se derrotó esos bloques, esas inercias, esos acotamientos a los derechos, donde lo que prevalecía era total y completamente la simulación. Efectivamente, señalaba usted hace un momento, licenciada Celeste, que denunciar cualquier irregularidad o pedir una explicación sobre cualquier acto de gobierno en donde queda evidentemente exhibido el tráfico de influencias, la corrupción, el uso inadecuado del manejo del poder. No se puede ser empresario y gobernante al mismo tiempo, y esta fue una fórmula que todos operaron, y cuando alguien levanta la voz, alguien reclama, alguien lleva los documentos a las instituciones creadas para combatir la corrupción, y resulta que esas instituciones, con todo el respeto que se merecen, se convierten en halcones de los delincuentes locales, eso es lamentable. Eso lo hemos vivido todo el tiempo, denunciando Pemex, denunciando irregularidades, contratos, y siempre ese ha sido el mismo resultado. Las autoridades que debieran darle curso a la inconformidad y sobre todo a las denuncias perfectamente documentados se convierten en cómplices y acosadores del ciudadano, del periodista, del líder social o del que intente buscar actos de justicia para su entorno. Exactamente, maestro, ese es el cambio, precisamente es el paradigma de la cuarta transformación. Exactamente. Son de los cambios que debemos de asumirlos y de ponérnoslo y de dejarlo puesto, precisamente de no quitarnos esta visión, esta concepción de ciudadanía plena. Hay que irla asumiendo. Ceci, querida, un comentario o una pregunta para la doctora Patricia Legarreta. Adelante, Ceci, querida. Claro que sí. Pues qué
bueno conocer este programa. Primero, Alertadores, nosotros somos muy fan de la denuncia pública, sobre todo porque es la única manera que se puede erradicar la corrupción. Pero, estimada Patricia Legarreta, ¿cómo puede asegurarse alguien que sea, por ejemplo, se supone que se manda un correo electrónico en este programa de Alertadores? ¿Cómo pueden asegurar que sus datos puedan ser anónimos para que ellos puedan tener esta certeza de hacer la denuncia y no, por ejemplo, como en el 911, en algo que inmediatamente le están solicitando datos y datos y datos cuando llaman, por ejemplo? Entonces, para que no ellos se sientan tengan vulnerables esta certeza y puedan seguir denunciando. Muchas gracias, Ceci, por la pregunta. Es muy, muy importante porque justamente este es el centro de este programa de Alertadores. Esta nueva plataforma que tenemos para poder denunciar, para que los ciudadanos puedan denunciar, tiene la particularidad de que si uno desea hacer su alerta de manera anónima, lo puede hacer de esta forma, y además tiene la garantía de que no pueden ser rastreados sus datos en Internet. Es decir, toda la actividad que lleve a cabo al ingresar su alerta, no puede sus datos ser rastreados. Entonces, a diferencia de otros mecanismos de denuncia que son a través de un correo electrónico, donde la persona de alguna manera queda vulnerable justamente en este aspecto, el aspecto electrónico, esta es una plataforma que está basada en un software muy, muy seguro que desarrolla una organización de la sociedad civil internacional, y sobre esa plataforma recibimos nosotros las alertas. Entonces, aunque hiciéramos un trabajo de buscar rastrear quién la hizo, no podríamos hacerlo. Eso para empezar. Pero además también el programa contempla la protección de las personas, o sea, la protección de la identidad en el caso que la persona decida decir quién es, dar su nombre, y si se encuentra en una situación de riesgo por motivo de su alerta, pueden ser represalias por haber alertado sobre un acto de corrupción, se le ofrece protección a la persona alertadora. Entonces son estas dos formas que tenemos para poder proteger a las personas que deciden llevar a cabo su alerta, y esto está basado en las mejores prácticas internacionales. Lo que hemos hecho es recuperar las demandas desde la sociedad civil, los periodistas, las organizaciones de la sociedad civil que han trabajado sobre la denuncia de actos de corrupción. Hemos además retomado los compromisos que México establece desde la década de los 90 en esta materia para poder dar cumplimiento a los convenios internacionales en materia de corrupción, y pues también, como ya lo comenté, es una prioridad de este gobierno. Ustedes también lo estaban comentando en el bloque anterior, nuestra secretaria de la Función Pública lleva muchos años trabajando sobre estos temas y lo ha impulsado de manera personal también este tema. Exactamente. La doctora Ismeréndira Sandoval, pues que tiene una gran experiencia, pero también, además de su capacidad académica y de conocimiento y de ejercicio, tiene una gran sensibilidad. O sea, siempre es importante que vaya aunado al conocimiento para un servidor público, precisamente la sensibilidad. Yo les pediría, maestros queridos, a los tres, doctora, Ceci, tú como defensora de derechos humanos también, independientemente de que eres fiscalista, pero tú eres una gran defensora de derechos humanos y da seguimiento en redes a muchos temas y casos muy importantes. Al maestro Enrique Pastor Cruz Carranza, como representante del Club de Periodistas en el bellísimo estado de Campeche, que tanto ha denunciado, que tantos eventos que después han trascendido, han surgido precisamente de la voz, de la pluma, de la investigación del maestro Enrique Pastor Cruz Carranza. ¿Qué quisieran agregar? Ya estamos a 2 minutos y medio de salir del aire. Adelante, don Enrique.
Bueno, que efectivamente toda lucha que lleve el combate a la corrupción y que trate de revertir esta inercia, sobre todo combatir la simulación, y lo digo con todo respeto para el nuevo gobierno, para usted, doctora, para la secretaria, la mula no era arisca. Hemos nosotros buscado como periodistas constantemente el apoyo de las instituciones con documentación en mano. La fe no se pierde, por eso hoy se evoluciona en esta cuarta transformación, y para seguir adelante tenemos que seguir manejándonos con esa fe, y por supuesto en lo que modestamente corresponde, me interesa mucho, me entusiasma mucho este programa, y dentro de nuestro trinchera que siempre hemos tenido, por supuesto que estaremos totalmente dispuestos a participar. Hay que hacer cada quien lo que nos toca, y por supuesto aquí seremos vehículo, doctora querida, de cualquier cuestión que ayude precisamente ese ejercicio ciudadano. Ceci, querida. Pues qué bueno que hoy tengamos a la maestra Patricia Legarreta. Yo creo que es muy importante, la gente tiene que denunciar, tiene que ser parte del cambio, y digo tiene porque basta de quejarnos, basta de decir no me gusta esto, no me gusta aquello. Yo sé de gente de gobierno que sus jefes se llenan los bolsillos, denúncielos. Hay forma ya de ir terminando con esta corrupción, de hacer la diferencia, y por supuesto, bueno, pues yo ya me despido diciendo 5 de noviembre, Loret de Mola tiene que responder por el montaje de Florence Cassés y Israel Vallarta y todos los Vallarta que son víctimas del Estado. Y bueno, tenemos 7 de diciembre, Genaro García Luna, no hay que soltar los temas, necesitamos justicia y necesitamos generar los cambios. Gracias, Ceci, querida. Doctora Pati Legarreta, te escuchamos, además de reiterar que ese es un tema, nos quedamos cortos, ojalá nos puedas acompañar próximamente, antes de que dé inicio esta oportunidad que no podemos soltar la ciudadanía. Adelante, doctora querida, ¿con qué nos quieres dejar en reflexión? Ya vamos a salir del aire. Muchas gracias, Celeste, muchas gracias, Ceci, Enrique. Me encantaría que podamos continuar esta conversación. Les quiero reiterar la invitación para participar el próximo miércoles 14 de octubre en el conversatorio, que va a ser virtual por la situación que estamos viviendo de la pandemia. Y solamente tienen que ingresar en la página de la Secretaría de la Función Pública y mandar un correo para que queden registrados y puedan participar en la construcción de esta propuesta de ley para la protección de personas alertadoras. Les agradezco mucho y estamos en entera disposición para que podamos continuar esta conversación, seguir promoviendo los espacios de denuncia y que todos los ciudadanos puedan conocer esta plataforma, porque sabemos que hay mucha corrupción y tenemos que combatirla. Hay que trabajar, es entre todos va la cuarta transformación. Queridos amigos, hay que colaborar todos. Gracias, doctora Pati Legarreta, gracias, maestro don Enrique, Ceci querida, pero sobre todo a ustedes, queridos amigos. Y una magnífica opción es que usted siga en estas frecuencias, porque aquí usted constata que se escucha plural, y eso es de lo que se trata, que todos nos escuchemos. Un beso tronadísimo, gracias.